Bueno, en esta clase vamos a ver en este caso el tema de la gestión documentaria, pero en la clasificación, las términos de conservación física y digitación. Recordemos que en la clase pasada, haciendo una recapitulación, establecimos que el sistema en este caso, gestión documentaria a nivel nacional, es un sistema mixto, en atención a que por algunas regiones del país tiene en este caso que determinadas carencias logísticas y carencias también de la zona geolocalizada. Por ejemplo, una zona en Puno, que lamentablemente no llega a la señal, no podría tener en este caso capacidad de Internet y por lo tanto no podría tener capacidad de XGD. Recordemos que el sistema de gestión documentaria funciona en base a que tenga uno una computadora y Internet para acceder al sistema en este caso que permite. En este caso, por eso, en atención a ellos, se tiene un sistema y la otra situación que podría pasar sería que justamente se tenga el sistema de gestión documentaria implementado, pero no haya computadora, solo haya una computadora. En ese caso también, eso pasa mucho en los hospitales, por ejemplo, o en las postas, más que en las postas podría decirse, que se tiene solamente una computadora para toda la institución. Y la computadora quizás ni siquiera es una laptop, sino es una computadora como las tradicionalmente antiguas, con un CPU y una pantalla. En esas situaciones también inclusive se tiene que implementar el sistema de codificación y clasificación de archivos documentarios antiguo. ¿Qué significa? Todas las semanas se imprime el documento, normalmente hay siempre en toda institución pública, siempre hay una impresora regularmente. Puesto que también conforme se va a ver, hay unos sistemas en el cual cuando la población trata en hacer la gestión documentaria a través de gestiones manuales, corre el riesgo de que esa información no pueda ser legible a futuro, puesto que bueno, los amigos que estudian medicina, los amigos que estudian derecho van a entender quizás las letras muchas veces uno escribe para sí mismo, pero no se entienden para terceros. Y por la prisa, en este caso, no se podría entender muchas veces la indicación. En ese sentido, cuando se expone o se ve en estos casos, es mejor siempre tener esa dualidad de sistemas, que no siempre se va a enfrentar al sistema óptimo. No es como que uno va a entrar a la PCM en este caso, la gestión o a la DIRES, en este caso, donde ya en los otros niveles de las organizaciones sí se maneja el SGD, pero en los niveles más bajos, en este caso, por ejemplo, en salud, manejan SGD. Este es el Ministerio de Salud, manejan SGD, pero a nivel, en este caso, administrativo y de los más altos, bueno, en conformidad con la organigrama, entre los más altos en este caso. Pues, pero si uno se va a las postas, en este caso de atención primaria, podemos ver que sus sistemas están en muy malas condiciones e inclusive no tienen en este caso personal adecuado. Entonces, si no tienen personal adecuado, por lógica tampoco tendrían en este caso un personal que pueda resolver las cuestiones más administrativas, en los cuales sería la gestión en este caso de implementar un SGD personal. Probablemente esta es una clasificación que también se basa mucho en la fallida implementación de los gobiernos regionales. Se van a dar cuenta en Lima y Callao, así sea en los peores lugares, no peores, sino los lugares con carencias más evidentes, por ejemplo, las postas más alejadas dentro de la región de la capital, tienen aunque sea una computadora, aunque sea el CPU grande y el monitor, y una impresora, la más rudimentaria. En cambio, si uno se va dentro de los confines más recónditos, así, por ejemplo, donde no hay ni señal, donde no muchas veces las instituciones ni siquiera tienen, en este caso, eh, ya adecuados dentro de su sistema, no tienen adecuado, eh, en este caso, señal de internet ni señal de Wi-Fi, entonces, por lo tanto, ni siquiera red. Entonces, lo que habría allí sería, en este caso, la carencia técnica que haría que el personal no pueda, por motivos X, no pueda utilizar. Claro que podría darse el caso, y eso sí es importante. Pues muchos funcionarios dentro de las limitaciones, en ese caso, no pueden, a veces, uno tiene que ser dentro de la gestión de trámite documentario y de la gestión pública tiene que ser ingenioso muchas veces.
La planificación, en este caso, la planificación estratégica siempre es importante. ¿Por qué? Uno puede conocer las carencias y debilidades de la institución y actuar en base a ello. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto, lo que les estoy diciendo es, cuando ustedes tienen, a ustedes los mandan a trabajar en una zona bien rural, donde no tienen acceso ni a internet ni a celular. Entonces, durante 2 meses o un mes y medio van a estar trabajando ahí. La pregunta ¿es impedimento para que ustedes tengan una computadora ahí? Inclusive se la llevan ustedes mismos. ¿Es impedimento para que la institución tenga una computadora? El hecho de que no hay... A ver, ¿qué opinan ustedes en este caso? ¿Es impedimento que no hay internet en la zona para tener una computadora? A ver, ¿qué opinan? Si fueran ustedes funcionarios públicos dentro de una zona muy alejada del Perú donde no venga la señal, ¿pedirían o no pedirían una computadora? A ver, ¿qué opinan? Levanten la mano si pedirían y si no, a ver, no pedirían. ¿Qué pediría? En este caso, repite la pregunta de nuevo para los que no lo hacen. ¿Pedirían o no pedirían una computadora si estuvieran en una zona muy alejada y en la cual no tendrían acceso a Internet? A ver, ¿cuál sería el procedimiento que harían? ¿Pedirían o no pedirían computadora? Bueno, en todo caso, su compañera que alzó la mano tiene la razón. Tendrían que pedir una computadora. En sí, ¿por qué? Porque, como he comentado anteriormente, la letra siempre de la computadora es mucho más fácil y convertible el archivo que la letra, lamentablemente, de un archivo hecho a mano. Puesto que, por ejemplo, si están en el área administrativa de una posta o un hospital, la letra de los médicos es inentendible y ilegible. Inclusive también y mucha parte del personal de salud, toda persona que ha ido a un médico podrá dar fe de ello. Entonces, ¿cómo esperar que la gestión documentaria allí sea eficiente? Si es cierto, no tendrías SGD, no tendrías acceso a trámite documentario. Tendrías acceso quizás a una computadora la más rudimentaria y quizás próximamente esos archivos los guardas, posiblemente se mandan a imprimir quizás a la región central, en ese caso a la UGEL, en ese caso a la direza está en este caso, adscrita a la región. ¿Por qué se hace esto? Porque van a ver que es uno de los motivos en los cuales eh, no es que no esté el documento, sino es que esté elegible el documento. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden ver un documento, lo tienen ahí a la mano, pero no pueden entender el contenido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es un documento, en este caso, para los ingenieros contadores, en este caso, ¿cómo sería un documento si es un documento contable? En este caso, que refleja los balances. Y si dentro del desarrollo del documento está ininteligible, no hay nada que se pueda ahí revisar. No se puede ver. Inclusive imaginemos el caso que la persona la hayan cesado o la hayan cambiado. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lamentablemente, ese documento no hay forma en ese caso, tendrían que adivinar. Y un 50% de ese documento de información se perdería, puesto que al no poder adivinar con ciencia cierta cuál es la intención original de la persona que escribió y redactó el documento, no podrían ustedes saber qué es lo que contiene el documento. Y por lo tanto ahí habría un error en la trazabilidad. ¿En el producto de ustedes? Sí, pero que se puede en posterior arreglar, afinar y evitar. Lo que pasa es que dentro de la gestión pública uno tiene que siempre no mirar las cosas como son, sino cómo se puede solucionar. Si es cierto, hay fallos, hay carencias, lo que se tiene que hacer es simplemente se ve la carencia y se proyecta una acción. Entonces, ¿cuál sería la acción que se podrían hacer? Simplemente una computadora X regular, así no hay impresora. ¿Por qué? Porque el archivo digital es mucho más fácil de leer y es transmisible. Como si viene la otra persona en la parte administrativa, la otra persona va a poder entender con lujo de detalles todo lo que se ha hecho en ese caso. Y hay un registro de trazabilidad. Por lo tanto, habría un registro para transparencia. ¿Qué pasaría si en esa institución, supongamos, en una institución muy alejada, imaginemos que uno se ha cuidado en este caso los colegios bicentenarios,
crearon en este caso. Si un chico va a colegio bicentenario, termina su carrera o su educación básica y está en la universidad. En la universidad tiene sus cursos y conoce ya cómo funciona el sistema de transparencia. Entonces, va a solicitar, en este caso, el pueblo donde quedó, cómo es la admisión a la posta. Lo solicita y ustedes, en este caso, son los responsables en el área de transparencia de recibir el documento. ¿Qué harían si ese documento al final está con letra manual? Es ininteligible. ¿Le entregarían? ¿Así? ¿O no le entregarían? Le dirían simplemente el archivo se perdió, es ininteligible, no podemos en ese caso acceder nosotros mismos al documento, ser traspapelado. ¿Cuál sería la acción que tomarían si el documento fuera transcrito a mano, con una letra que no se puede entender fácilmente? ¿Cuál sería la acción? A ver, ¿le entregarían una fotocopia del documento a la persona? ¿Qué harían? Si la persona viene en un pueblo muy alejado y hace la solicitud de transparencia, ¿se tendría que entregar? A ver, levanten la mano los que crean que se tendría que entregar la información. No le entregarían la información en ese caso. Ya. Para los que no le entregarían la información, estarían, si fueran funcionarios públicos, en primer lugar, estarían incurriendo en responsabilidad funcional. Porque conformidad con la ley de transparencia, lo que hemos hablado, señala que ustedes, como funcionarios públicos encargados, en ese caso de la parte de transparencia, tienen la obligación de entregar la información solicitada, por ese caso, por el ciudadano, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Entonces, si uno incumple ese plazo, ¿qué va a pasar? El ciudadano se va a quejar, donde a ustedes les van a caer o el OSI, o si no, la propia entidad va a hacer un procedimiento, un PAT, en este caso un procedimiento administrativo disciplinario, y en este caso darle una amonestación que puede derivar en una amonestación verbal, escrita, y lo cual podría conllevar a responsabilidad. Así el documento esté ininteligible, hay una obligación de entregarlo. ¿Por qué? Porque es la norma. La norma, en este caso, los funcionarios públicos se les atañe con el deber de cumplimiento. El manejo documentario, sin cierto, parece que no hay un tema tan a fondo. Es importante conocer cuándo hacer una acción, cuándo no hacer una acción, porque eso va a implicar que dentro de la función pública se tenga la responsabilidad, se tenga las acciones, se tenga todo lo previsto para en ese caso evitar cualquier inconveniente. Como les comento, no es lo mismo que ustedes vayan a una institución que les digan, oye, no te puedo entregar y no le den respuesta, sino simplemente les tienen que dar la respuesta, así sea incomprensible. ¿Por qué? Porque le están entregando la respuesta. Y ya el ciudadano, en todo caso, presentará su escrito señalando que no se entiende y se llamará, no se puede llamar. Se verá la forma en que este documento, si ha sido entregado, no ha sido entregado en una totalidad entendible, pero eso ya los libros, ustedes en ese caso, de la posible responsabilidad que podrían cometer. Recordamos, todo procedimiento administrativo, conformidad con la ley 2744, ley que regula el procedimiento administrativo, en este caso señala que todo acto administrativo está sujeto a una fiscalización posterior. En este caso, y en conformidad con la ley orgánica de la Contraloría, está, en este caso, de los órganos de control institucional que están en cada entidad, y al mismo tiempo, la propia entidad puede fiscalizarlos. Así que, dentro de los vaivenes, es importante saber cuándo dar una información, cuándo no dar, cuándo conservar la información, qué hacer con la información que no está legible y cómo proceder en estos casos. ¿Ya? Entonces, con ese tema ya de sí, ya. Bueno, voy a intentar subir el volumen de mi voz en sí también. Sí, no es muy fuerte, pero voy a intentar subir el volumen para que se escuche claro. Como les comentaba, tienen que tener en este caso toda una serie de directrices y guías para la atención documentaria. Normalmente la entidad las proporciona o está dentro de su ROF o dentro de su MOF. El ROF es en este caso, y el ROF son los instrumentos de gestión. Son instrumentos de gestión. Son instrumentos mediante los cuales ustedes van a saber los procedimientos operativos de la institución donde estén. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque la conservación, la clasificación y las técnicas de conservación, tanto físicas como digitales,
son importantes, puesto que al final eso determina un nivel de responsabilidad en el funcionario que lo ejecuta. Puede ser que simplemente piensen, ah, no, mi función es simplemente ver trámite documentario, ver quién ingresa, quién no ingresa, mantener los archivos. Pero ¿qué pasa si se pierde algo? ¿Qué pasa si se destruye algo? Ahí la situación cambia. No es lo mismo que simplemente uno haga a uno que no ya es responsable de determinados documentos. Y así mismo el usuario, para los que están dentro de la función privada, es importante que sepan qué clase de acciones pueden hacer si el funcionario se rehúsa a darle la documentación. Recordemos, ¿qué pasaría si en una posta le dicen no hay información, no se encontró? ¿Qué pueden hacer ahí? Ahí, la ley los faculta para que se vayan ante el Tribunal de Transparencia. ELA, dentro del paso de ley, y se les... Normalmente el promedio es 80%. Y ese 80% se da, para, en ese caso, para los solicitantes, teniendo en cuenta eso. Esto quiero ponerlos como preámbulo. Si no entienden algo, por favor, coméntenlo en el chat. Pero quiero ponerlo como preámbulo para que sepan cuál es el contenido en este caso y las implicancias de manejar la documentación, tanto como para quienes lo administran, que son los funcionarios públicos, como para los que al final los demandan, que son los usuarios, los ciudadanos. Es importante tener en cuenta qué es lo que podemos y no podemos hacer. En segundo lugar, en este caso, a modo en este caso de repaso también, si me podría en este caso, a ver, levanten la mano los que se acuerdan de cuáles son las políticas de Estado y hacia dónde vamos, en este caso conformidad con la anterior clase. ¿Cuáles son las políticas de Estado y hacia dónde va el Perú más o menos en Roma 2030? A ver, levanten la mano, los que se acuerdan. Lo que se trató en la anterior clase y justamente fue de las políticas de Estado y hacia dónde se están en este caso implementando. A ver, levanten la mano los que se acuerdan en este caso. Uno de los puntos incluye la digitalización. A ver, no me acuerdan en ese caso. Sí, a ver, voy a hacer una pregunta al azar en este caso. A ver, ¿quiénes están presentes? ¿El señor Jorge Manuel Vidal está presente? Buenas. A ver, no, bueno, el señor, este, la señora Miriam Medina, ¿puede presentar? La señora, ¿vieron? Sí, ya. ¿Me podría, en todo caso, si tiene problemas con el audio, podría escribir en todo caso qué se acuerda de la anterior sesión que vimos sobre la agenda, en este caso del Perú, para el año 2030? ¿Cómo tiene... Y buenas, buenas. A ver, si me lo podría escribir, señorita Miriam. En todo caso, si no tiene problemas con su audio. Un ratito, esperando. Y si los demás también se acuerdan, en este caso, ¿qué tiene que ver la agenda en este caso del Perú para el próximo, hasta el 2030 y los proyectos en este caso, con el curso que estamos tratando? Está todo interrelacionado. A ver, si me lo podría escribir. Y en este caso, alguien más quiere participar, está bienvenido. A ver. Mientras en este caso van escribiendo o si en todo caso van recordando, ¿cómo recordar? El tema en sí se trató más que nada de las políticas hacia dónde va el Estado peruano, en este caso. Es muy difícil ver, en este caso, que si es cierto, hay una hoja de ruta, hay un plan estructurado, cómo se va a realizar la ejecución de los operadores y de las autoridades, en este caso. Lamentablemente a veces no son las mejores para ejecutarlo, pero lo están ejecutando, pero es una obligación que tienen que hacer, a menos que lo decidan cambiar.
Entonces, comenzamos a portar una elección, esas cosas pueden pasar. Pero en líneas generales, hacia donde se enrumba en Perú y en cuanto a lo que nuestra clase demanda, es que nos enrumbamos en una era de digitalización. Ahora es muy común en este caso, con el impacto de las nuevas tecnologías, tanto de la IA, como en este caso las redes sociales, todo el impacto que ha tenido, hay una nueva forma de hacer gobierno. Un nuevo gobierno que acerque más a la población y que al mismo tiempo superar esas barreras. Ya no hay una barrera, por así decirlo, de tanto de geográfica, porque la mayor barrera y la mayor brecha que hay ahora es una barrera entre las personas que tienen acceso a la tecnología y las personas que no tienen acceso. No es lo mismo que venga un niño que se críe en una zona bien humilde y que no tenga acceso a Internet, que un niño que se críe, sí es cierto, no con muchas ventajas económicas, pero con acceso a Internet. El acceso a Internet te da un montón de herramientas que posteriormente puedes utilizar a futuro para capacitarte, estudiar, interactuar. Ahora uno puede de todas partes del mundo tomar cursos, inclusive seguir maestrías, doctorados, cosa que antes no se podía hacer. Y en sí, esa tendencia solo va a ir aumentando. Lo que pasa es que con la tecnología, si surgen nuevos desafíos, surgen al mismo tiempo nuevas oportunidades. Y en el caso de nuestro particular, el Perú en este caso se ha comprometido a la transición digital y a la posterior incorporación de todos sus ciudadanos a una era digital. Lo que pasa es que, como les señalaba anteriormente, hay los factores en ese caso de localización, que son los factores en el cual se va a una región determinada, no hay señal, las personas, normalmente son los adultos mayores, no saben cómo enseñarles a los menores, en ese caso, usar un aparato celular, y ahí se pierde esa mano de obra o ese capital humano, que es lo que tanto hace falta. Entonces, uno de los compromisos es que justamente sea un Estado ya más efectivo, un Estado que sea plenamente un Estado digital, un gobierno digital. Antes, por ejemplo, hace unos 10 o 20 años atrás, no se imaginarían que el gobierno tendría redes sociales, que tendría TikTok, que tendría Facebook, que tendría Twitter. No se imaginarían, o que los comunicados del gobierno, una de las medidas más eficaces para hacer los comunicados a través de sus páginas de redes sociales, donde lanzan los comunicados institucionales. No se imaginarían que un gobierno tendría que tener en ese caso, un project manager, o que ese caso, que gestione las redes. No habría la posibilidad. Pero en la era en que vivimos es necesario tener es necesario tener todo eso. Porque vivimos en una era de digitalización y es como una caja de Pandora. Una vez que se ha abierto, es imposible dar marcha atrás. Sí, es cierto, este curso trata de la tramitación documentaria, del trámite documentario de los archivos. Ese curso va intrínsecamente en incorporación con las nuevas tecnologías. El sistema SGD es de vital importancia, es un ejemplo de que el Estado está yendo hacia una digitalización de todo el aparato estatal. ¿Para qué? Para que haya una mayor eficacia, para que haya una mayor comunicación y para que haya una mayor eficiencia. Asimismo, tenemos que entender que también implican una serie de desafíos, sí, pero los beneficios a largo plazo van a ser mucho mayores. Y como igual cuando llegaron las computadoras, las personas van a tener que adaptarse. No va a ser algo que va a ser voluntario, sino va a ser algo que posiblemente solo se va a seguir implementando cada vez más. Firma digital, todos los documentos electrónicos para verlo con QR, toda esa parte se va a tener que implementar. Es que es importante entender esa situación y cómo podemos reaccionar o ver qué hacer ante ella. Por eso, justamente en la agenda está en el plan de digitalización, hacia un Estado digital, un gobierno digital que es para todos, con el cual se comunica a la población, esté más cerca de la población, conozca sus necesidades de primera mano, pueda la población estar más informada y pueda acceder mejor a los servicios que ofrece el Estado. Todo eso tiene que ver con la gestión documentaria. ¿Cómo la población formula algo? A través de un trámite administrativo. ¿Y cómo presenta el trámite administrativo? A través de un documento que va dirigido a una entidad. Recordemos, una entidad
hay diferentes niveles, ¿es cierto? Del nivel más alto, que es la Presidencia de la República, el Congreso de la República, las entidades autónomas, en este caso como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el BCR, el Banco Central de Reserva, pues unidades más pequeñas, como vendría a ser los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las postas médicas, todo ello forman parte del aparato estatal y por lo tanto todos ellos están circunscritos a la misma normatividad. Lo que pasa es que lamentablemente dentro de la gestión pública, la parte de gestión en este caso que está en los gobiernos regionales de las zonas más alejadas, sufren muchos defectos, de los cuales se tiene que implementar y tienen que implementarse mejoras que hasta la fecha lamentablemente no se han realizado correctamente. Pero eso no quita que el hecho de que uno dentro de la constante capacitación puede introducir mejoras a su institución, siempre va a ser bienvenido. Es que el propósito de este curso siempre es esto, que aprendan también, que aprendan las herramientas, cómo implementarlas, que puedan sugerir dentro de la institución, si van a trabajar dentro del aparato estatal, también, justamente porque es un objetivo del curso que tengan esos conocimientos, esas habilidades. Hoy en día el mundo se rige por conocimientos. Quien tiene conocimiento tiene la materia prima, y quien tiene la materia prima es contratado dentro de un puesto. Se rige en ese caso la sociedad. Bien, con ese preámbulo y esta exposición, en este caso recapitulando los temas que hemos tratado, y bueno, vamos a proceder a la clase ya netamente de hoy. El preámbulo que se ha establecido fue, en primer lugar, para que entendieran cuál es la importancia de la gestión documentaria. En segundo lugar, es para que entendieran la importancia de realizar o no realizar acciones. En gestión documentaria, lo principal es que entiendan que cada documento que pasa por sus manos implica una responsabilidad, y que reciben el documento ya son responsables de él. Así que hay una responsabilidad que tienen que seguir. En este caso, la gestión documentaria en el sector público. Como ya les he explicado, ese sistema del SGD, la trazabilidad documental, todo el sistema del organigrama del aparato estatal, se maneja más que nada en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público es un sector que es, si esto es burocrático, pero se requiere autorizaciones constantes. ¿Por qué esas autorizaciones constantes? Porque a diferencia del sector privado, y voy a hacer acá otra recapitalización, por ejemplo, en el sector privado, uno quiere pedir 500 hojas. Ya va, se la caja chica y se compra las 500 hojas y luego le dice, ya me reponen el gasto, ya, te lo reponen y ya listo. Uno en el sector público no puede hacer eso. Recordemos que cada acto de administración de un bien requiere la autorización expresa y en este caso la justificación. Ya, ok, quieres 500 hojas, entonces dime el por qué quieres, dime el para qué. Es muy común y es, bueno, es algo que pasa, que simplemente los funcionarios públicos a veces confunden esas dos cuestiones. La gestión pública, todo bien que tienes es del Estado, inclusive la, la computadora, los papeles del Estado. Entonces, como es del Estado y no es tuyo, es de todos nosotros que pagamos los impuestos, tiene que tener una especial atención. Podemos que la gestión pública se caracteriza, si es cierto, por el modo en que se gestiona de manera escalonada y asimismo por la burocracia que tiene. Pero esta burocracia tiene su razón de ser, que es para justamente fiscalizar los recursos públicos. Todo lo que se hace es para ver los recursos públicos del Estado hacia dónde. ¿Okay? En este caso, como ya en anteriores clases hemos tratado, los recursos públicos y la gestión documentaria, hay dos sistemas, el sistema exterior y el sistema que se sigue usando en muchas partes por carencias tecnológicas, que es el sistema que es netamente físico, donde tienes un memorando físico, tienes un oficio físico, tienes una carta física, y todo se remite físicamente. Está la firma, tú pones tu firma, tu sello y ya está. Y el sistema digital, que es el sistema de gestión documentaria, SGD, en el cual se tramite un documento de manera electrónica a través del usuario y la contraseña, se recibe el documento de manera electrónica, pasa a una trazabilidad totalmente electrónica, donde uno puede ver quién elaboró qué documento, qué firmó,
cuáles son los vistos buenos, todo lo puede ver mediante la trazabilidad. Es como un espejo de lo que pasó en sí. Por eso es importante que esta gestión documentaria tenga siempre los principios de la transparencia, la eficacia y el cumplimiento de las normas legales. Como les explico anteriormente, desde que ustedes reciben un documento, son responsables de ese documento. Hacia dónde va, los plazos que tienen. El funcionario público, en este caso, a diferencia del sector privado, tiene que conocer, en este caso, los plazos de atención documentaria. ¿Por qué? Porque si el ciudadano sabe los plazos, puede interponer una queja. Y si interpone la queja, hay un procedimiento en contra para el funcionario. Entonces, es un sistema viceversa. Es importante y es meritorio, a diferencia de otros sectores, que el funcionario público constantemente se capacite, sepa las normas, sepa los procedimientos, sepa cómo funciona su entidad. Cada entidad no funciona de la misma manera. Toda entidad tiene su peculiaridad al momento de abordar un tema, al momento de abordar gestiones diferentes, y por lo tanto tiene que adecuarse. Pero esa adecuación no implica que uno no va a actuar dentro del marco normativo. Toda adecuación tiene que seguir siempre los estándares legales. Caso contrario, viene un procedimiento sancionador o viene la OSI. Entonces, como más o menos les comento, tienen que entender que desde que se recibe un documento, tienen que leerlo 2, 3 veces, entender al menos la idea del documento, y los que están en ese caso dentro de la administración, derivarlo, a la persona inclusive que se lo deriven, ver si les corresponde realmente entender el documento, porque puede ser que todos somos humanos, se la hayan derivado por error. ¿Cómo vas a saber que te lo derivaron por error? Leyéndolo, analizándolo, ver hacia dónde, qué es lo que quiere el ciudadano. Muchas veces pasa en gestión documentaria que el ciudadano piensa que va a realizar un acto haciendo una queja, una denuncia, pero su objetivo realmente es otro. Por ejemplo, el sector salud. Un ciudadano siente una denuncia en este caso, porque no lo han querido atender y estás 3 semanas esperando. La presenta a la propia entidad. La propia entidad no es donde debería presentarla. Entonces, esa denuncia, el funcionario lo ve, en general, no tiene mucho conocimiento de la normativa y dice, ya, es una denuncia, entonces esto no va para nosotros. La que ve denuncias dentro de acá es el OSI, en este caso, que es el órgano de control institucional que está supeditada a la Contraloría, que es la entidad que fiscaliza dentro del aparato estatal, tiene ese poder de fiscalización. ¿Qué pasa? Lo deriva al OSI y el OSI le responde en conformidad con la ley, con el documento vertido por el administrado. Este documento no corresponde al OSI, sino corresponde en este caso a su salud. ¿Por qué? Porque en el fondo del documento no es realmente una denuncia, sino es una queja. Entonces, las quejas, y en este caso, corresponden ser atendidas por su salud. Entonces se lo derivan. Y en todo ese proceso de derivación hay tiempo. Imagínense que no hay sistema de gestión documentaria y todo es manual. Entonces, esa gestión va a demorar inclusive más tiempo del debido. Por eso que al momento de recibir un documento es importante leerlo, es importante ver el contenido, inclusive si en la sumilla del documento dice presento denuncia, gigantesco, o si presento reclamo, X cosas. A veces el ciudadano mismo, uno en la atención del trámite documentario tiene que encauzar cuál es la finalidad, qué es lo que busca el ciudadano con ese documento. Una vez teniendo eso claro, ya se puede derivar y la derivación adecuada para que tengan el cauce y el trámite adecuado. La importancia de la gestión documentaria. Como tiene 3 principios que ya más o menos les he estado comentando. El principio de la transparencia. Todo documento que pase por sus manos es un documento público. Por lo tanto, la organización y la conservación del archivo es esencial para tener la garantía de la transparencia y que posteriormente una fiscalización posterior, ya sea tanto de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, o que se le pide información a través o a una visita inopinada a un congresista, toda esa información debe estar a la mano. No hay en este caso
razones por las cuales los documentos se deberían perder. Toda la documentación que está dentro de una entidad pública es pública. Por lo tanto, le pertenece a todos los ciudadanos y hay una obligación de conservarla y mantenerla. Hay métodos, inclusive. Por ejemplo, la documentación. Hay un montón de hojas. ¿Qué es lo que corresponde hacer? La foleo y lo pongo en un folder. Ese folder lo pone, al ampliarse más la cantidad de hojas que contiene información, se pone en un file palanca. Y ese file lo guardo en un almacén, normalmente en casos físicos. En casos electrónicos, simplemente se abre el SGD y se ve todo el acceso. Inclusive, si no está dentro del SGD, se puede ver entre los usuarios. Siempre las entidades tienen, en este caso, su domain, cuando siempre le va a tener una entidad pública, ya sea municipalidad, de salud, zona, todos tienen su domain en este caso, donde pueden ver toda la información. La eficacia. Una gestión pública tiene que tener una eficacia documental. ¿Por qué? Para que facilite la búsqueda, la recuperación y el uso de información. Para optimizar procesos y reducir la pérdida de tiempo y recursos. Recuérdense que el tiempo es limitado dentro de la administración pública. No sé si han enterado de los feriados que hay dentro del año pasado, por ejemplo, que hubo. A ver, eh, antes de responder la pregunta de su compañera, ¿cuántos de acá saben cuántos, si hubo, cuántos de acá entienden cuántos feriados hubo el año pasado que no eran que eran solo para el sector público? Levanten la mano. A ver, cuántos creen que los feriados que son para el sector público implican una menor efectividad? ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que creen que tener tantos feriados hace que sea más ineficaz el Estado y, bueno, no levanten los que creen que no, que lo hacen más eficaz. Ya. Este, en conformidad, sí, es correcto. Tener más feriados y tener la cantidad de feriados dentro del sector público hace que sea más ineficaz. ¿Por qué? Porque a diferencia de el sector privado, inclusive los feriados del sector público tienen una peculiaridad. Los feriados que son solo aplicables al sector público pasan con ¿qué? Recomeras. Además, son los puentes que crea el Estado. No necesariamente. Una vez que, claro, más que los feriados, el problema son los puentes que crea el Estado. Yo, miren, dentro del trámite documentario les explicaría el problema dentro de gestión documentaria, cuál es el problema. ¿Qué pasa con el problema de los feriados? La gente que ha trabajado en administración pública, y próximamente, si ustedes trabajan en administración pública, van a entender. Esos son feriados, son recuperables. ¿Qué significa? Que hay un feriado de 2 días, tienen que ustedes quedarse a pagar esos días. Entonces, si regularmente les tocaba salir a las 5 o 6 de la tarde, van a tener que quedarse o 1 hora y media o 2 horas o 3 horas para estar ahí para recuperar las horas. Pero nuevamente no se van a quedar con sus compañeros. Y si tienen alguna consulta o si el jefe va a firmar algo, por ejemplo, el jefe se puede quedar de corrido hasta las 12 de la noche y terminar todos sus horas. O ya, ya vino se quedado en toda la semana hasta tarde y haber terminado sus horas. Y entonces, cuando ustedes se queden hasta tarde para un documento y que no les firme el jefe, eso no sería en este caso una pérdida de eficacia. Sí, muchas veces, por ejemplo, aplican, por ejemplo, en los casos, hay unos casos que son un poco más particulares. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los feriados para el personal que es chofer, cuya función pública es movilizar a la autoridad? Entonces, ahí no hay autoridad que movilizar en horas extra. ¿Cuál sería la función dentro de, en este caso, el organigrama? Son los problemas que se crean, en este caso, con los feriados, las recuperaciones, porque no todo personal puede recuperarlo de la misma manera efectiva. Esto se puede recuperar, se puede inclusive, hay muchos medios, porque siempre, nunca, bueno, los cierres institucionales siempre se quedan hasta tarde de las personas,
Es importante tener que, al haber tantos feriados, prácticamente, por ejemplo, el año pasado, el mes de diciembre fue un mes casi perdido para la administración pública, por la cantidad de feriados que hubo. Y hace que se sobreexplote el trabajador, que al funcionario público hay una desincronía, hay funcionarios que hay inclusive más horas de las debidas, y toda una serie de mecanismos que pasan. Los puentes que crea el Estado. No entendería mucho la pregunta, pero sumo que en este caso son hacía referencia en este caso a la eficacia que crea el Estado mismo. Asumo que en la preconcepción de que todo feriado es porque los funcionarios públicos no quieren trabajar, en alegación a los congresistas, tengo entendido. Sí es cierto, esa lógica podría aplicarse dentro del aparato legislativo mediáticamente que tiene una connotación negativa. Regularmente dentro del aparato estatal no, se traducen que simplemente es tiempo en el cual se tendrá que recuperar, pero no se recupera de una manera tan efectiva como se recuperaría si todos estuvieran ahí presentes. Bien, es cierto, hay trabajos que no son presenciales, hay trabajos que sí requieren ser presenciales y sí requieren una constante coordinación y trazabilidad documentaria. Es por eso que los feriados no necesariamente son algo bueno o algo malo. El problema es que al tener tantos feriados, al tener tantas funciones, hacen que el aparato estatal lamentablemente no funcione adecuadamente. Ahora, en respuesta a su consulta, si hay archivos que son virtuales y solo hay su versión virtual, ¿es necesario imprimirlo? No. Siempre y cuando ese archivo tenga una nube, que si no tienes nube dentro de la institución, les pongo el ejemplo siempre de la posta. ¿Por qué? Porque en las postas normalmente solo hay una computadora. El archivo virtual, ojo, que puede ser un documento escaneado, se puede ver bien, pero quizás la institución no lo ha mandado a la nube o no está habilitado dentro de la institución. Por lo tanto, para la conservación es mejor tener ambos, por siempre una copia pedateada y el documento original. Es el archivo digital hasta que posteriormente la entidad lo requiere y lo digitalice. Se guarda dentro de sus archivos digitales. Hasta que la entidad no tenga un backup, no les habilite en este caso para que puedan entrar para el backup, para subir el archivo dentro de la nube y que puedan en este caso realizar todos los procedimientos administrativos necesarios para que pueda gestionarse de esa manera, lamentablemente no se va a poder. Son los feriados cercanos al feriado. Mm, sí, bueno, como, sí, entiendo su punto, estimado Jorge. Sí, sí sé que son los feriados, no la verdad es cercanos al periodo calendario. Lo declaran para imponer el turismo interno. Sí, pero lamentablemente eso es un doble sentido porque al final hace que la administración pública se retrase. Porque muchos, por ejemplo, sectores que son importantes, por ejemplo, SUNAT, este, a los trabajadores de salud, que el sector salud no para. Entonces, esas personas que trabajan en los feriados tienen que pagar doble. Crea en sí una serie de dificultades que al final, lo que hacen, al final, claro, lo pones porque lo empalmas con los feriados. Al final, hace que tengas un estado más ineficiente, más descoordinado. Debería tener el documento en físico una vez que está digitalizado. Buena pregunta. El documento físico lo deberían tener hasta que la institución ya tenga un backup. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dentro del aparato estatal pueden ser cada 7, hay tipos diferentes de modalidades contractuales. Por ejemplo, hay los famosos CAS, los 728, inclusive están los locadores que no tienen vínculo laboral con la entidad, pero que están trabajando dentro de la entidad. Entonces, a veces muchas entidades, como no tienen esos aparatos electrónicos, bueno, no tienen en este caso una, una gestión documentaria adecuada con los implementos, por ejemplo, una máquina con internet, con todos los implementos adecuados para tener un sistema SGD, no lo han implementado eso, solo tienen el correo. Entonces, ¿cuánto tiempo? El tiempo a que el área de TI, tecnología informática, cree, cree un domain en este caso para subir los archivos digitales. Es lo mismo en terminología sería, es lo mismo que esperen a que tengan
un almacén digital, por así decirlo, la nube. La nube es como un almacén digital. Claro, sí. Lo que pasa, todas esas preguntas que se las realizas, eh, son en atención son más que nada para el área de TI. Te puedo dar una explicación breve. Sí, el domain que tiene la entidad en este caso se encarga su domain, seguramente a veces usan el paquete de Office que tiene, o depende de lo que quiera la entidad. Requiere el domain y ahí va a tener en este caso su propia nube institucional. Una vez con esa nube que va con el domain go.p, lo pueden subir al área, en este caso, de los archivos de la nube. Cuando son los archivos más importantes. Una vez que se suben, se tiene ese documento y ya no es necesario tenerlo en físico. O puede ser que simplemente ante el nuevo requerimiento se pueda hacer el mismo documento. No, simplemente el documento se va al archivo, se digitaliza, pero para autenticar la firma tienes que conservar el archivo presencial. En muchos casos, puedes digitalizar un documento. Pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, yo le entrego un documento digital. Está escaneado plenamente. Entonces, ese documento digital escaneado, lamentablemente para que el usuario, si es un usuario que conoce la ley de procedimientos administrativos, va a decir, el derecho no le falta, de que el documento, ¿cómo lo puedo autenticar si es la firma verdadera del funcionario? Es una copia simple. Entonces, en este caso, cuando ustedes requieran, les van a requerir eso, va a tener que simplemente el documento original se va a quedar en custodia siempre. ¿Por qué? Porque originalmente fue firmado a mano. ¿Qué significa? Que cada vez que lo requieran, si esté digital, tienen que autenticarlo. Si lo requiere, en este caso, la persona, en este caso que lo pida, ya sea transparencia o X administrativos, tienen que autenticarlo. ¿Y cómo lo autentican? Con el documento original van y la persona encargada de featearlo lo featea. Una vez con ese con esa con el procedimiento de feateo, ese documento lo pueden ustedes ver. Pueden comprobar la autenticidad. ¿Por qué? Porque un funcionario público le ha dado la autenticación del documento. Es como cuando se van a la notaría y legalizan un documento, una copia legalizada. Un símil es una copia, en este caso, feateada. Y bueno, en este caso, ¿quién manejaría las copias de seguridad, copia virtual? Todo se maneja a través del área de TI. Regularmente hay procedimientos de licitación para, en este caso, encontrar un proveedor de TI. O la propia entidad tiene dentro de tu usuario, también tiene sus técnicos de TI, que cada vez son más, claro. Y los otros temas que mencionas son, bueno, los temas de ciberseguridad. El documento, bueno, en caso a, a legalizar un documento que se encuentra en el sistema digital, no tienes que legalizarlo. Esa es la ventaja del sistema digital. Lo que pasa es que con el FGD tienes que tener una firma digital. Firma digital que corresponde con tu DNI electrónico, vas y está autenticada. Ahí uno firma, firma está y está autenticada y tiene un código QR, el cual el usuario puede rastrear y puede ver la validez del documento. No es necesario, en este caso, legalizar el documento que se encuentra en el sistema electrónico y fue firmado digitalmente. ¿Ya? Esos son los beneficios, en este caso, del nuevo sistema SGD, que ese procedimiento para encontrar el documento ya no tienen que hacer. También el otro que ha sido firmado, en este caso, presencialmente o en forma física, sí es necesario. Más que nada para autenticarlo. ¿Ya? Entonces, pasando de tema. Como ya hemos visto, es mucho más eficaz tener un sistema de gestión documentario que sea virtual que uno que sea físico, por las limitaciones y tanto las horas consumidas, en este caso horas hombre, y recursos. Asimismo, bueno, un cumplimiento normativo. Hay en conformidad con el decreto legislativo 681, en la ley del Sistema Nacional de Archivos y las normas también, recordad que cada entidad tiene su propio procedimiento para gestionar, en este caso, los documentos. Si bien es cierto, puede haber una ley general, tienen que siempre seguirse la ley específica, que son los procedimientos internos que están en su entidad. El incumplimiento siempre es importante por eso,
genera sanciones. Siempre ciñanse por lo que señala la entidad. El procedimiento para cómo gestionar los documentos internos. Al mismo tiempo, si ven que algo no está muy confuso o no lo han establecido adecuadamente la entidad, véase gobiernos locales, regionales, pueden irse a la ley que regula todos los procedimientos. ¿Mm? En este caso, en conformidad con las anteriores clases que hemos estado impartiendo, primero están los archivos físicos, que es lo que lamentablemente hasta la fecha tenemos. Son los que tradicionalmente los archivos públicos se transmitían de forma física, utilizando papel, carpetas, estanterías, y el sistema es propenso a pérdida, deterioro y falta de acceso. En este caso, como les he dicho, pérdida y deterioro porque las hojas con el tiempo, depende del lugar, por ejemplo, si es un lugar donde tiene mucha humedad, acá hay un huaico, por ejemplo. Si tenía una posta en Chosica, y ese año cayó un huaico, afecta todo el archivo documental y se pierde. En cambio, si estuvieran en digital, no se perderían. Y ahí justamente que, o por ejemplo, si hay constantes lluvias, si hay constante humedad, el papel también puede sufrir daños. O, un ejemplo más extremo, si no hay en ese caso una impresora o una computadora, y es con letra manual, es muy difícil que se entienda al 100% el contenido del documento, si no se entendería al 50 o 30%. En este caso, la digitalización. Como lo he explicado, la digitalización viene un antes y un después de la gestión documentaria. Convertir a los archivos físicos a digitales y con una firma, en este caso digital, la cual puede ser válida en todos lados, que implicó que no necesita fedatario. ¿Por qué? Porque puedo remitir el documento con la firma digital y uno automáticamente que ve la firma digital ya sabe que el documento está autenticado por un funcionario que trabaja dentro de la entidad. La firma digital va acompañado de la firma, en ese caso es institucional. Si uno trabaja en una institución, tiene una determinada firma digital de la institución que te da. Y las plataformas digitales, asimismo como el sistema SGD, han habido una serie de sistemas digitales que permiten automatizar, sistematizar, esquematizar procesos. Por ejemplo, en este caso están las plataformas de la mesa virtual, que en este caso uno entrega los documentos a través de mesa virtual y estos vienen de manera digital para simplemente que el digitador le ponga un número de expediente y lo remita al área correspondiente a lo del análisis pertinente. Todo este proceso es una evolución que ha optimizado en gran medida y que se ha avanzado en gran medida por la crisis de la pandemia, COVID, y todo ello aún por las carencias, lamentablemente, de la falta de implementación en gobiernos regionales, en las regiones. Todo ello ha ido a que no se implemente al 100% esta gestión de manera eficiente y ordenada. Recordemos, a ver, eh, dentro de las 7 que sean, les voy a pedir en todo caso que como justamente un preámbulo, quiero que me digan en el chat, les dejaré como 1 minuto, 2 minutos, que pongan cuáles creen que son los principales impedimentos que hacen que la gestión documentaria siga siendo física. Más o menos. Voy a dejar a las 7, 2 o 3 minutos para que vean ese tema. Porque considero que es necesario que tengan, no solo que se queden con la lección, sino también lo interioricen. ¿Para qué? Para que cuando estén dentro de la parte estatal o estén en atención a la parte estatal, sepan cómo funciona, sepan las problemáticas, sepan cómo solucionarlo también. Entonces, el marco normativo en Perú está en la Ley Nacional del Sistema de Archivos, que establece la base de la organización, la conservación y la gestión de archivos en el territorio nacional, definiendo los roles y responsabilidades. Están las directivas de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que más que nada es para documentos que se van a remitir en ese caso de manera digital, que se van a quedar en el sistema SGD, que vienen las directrices específicas sobre la implementación de los sistemas de identidad documental. Recordemos que estos sistemas de secretarías de gobierno calzan en gran medida con las directrices que tiene la propia entidad. ¿Por qué? Porque la propia entidad tiene sus propias directrices de cómo guardar, cómo gestionar los documentos. Esas son documentación interna que de manera interna se va a manejar. Y es, porque una cosa es la documentación para afuera, otra cosa es la documentación para dentro de la entidad y la conservación de esta.
Ahora, haciendo un símil con la documentación en este caso, que es para los privados, pero tengo entendido que hay algunos que están en el sector privado, están las normas internacionales. En este caso, la norma más común utilizada es la ISO, en este caso la 15489, que en este caso es un estándar internacional para la gestión de archivos, la documentación y la digitalización, prestando especial énfasis en la seguridad informática. Porque recordemos que ahora está en boca de todos el tema de la ciberseguridad, que afecta a las entidades públicas y a las entidades privadas. Un ejemplo de eso lo vimos en el reciente caso del Banco Interbank, donde un hackeo expuso, en este caso, la seguridad de los usuarios. Otro ejemplo de cómo la ciberseguridad está dañando al sector público también es en el caso de la Municipalidad de Miraflores. No sé si alguien lo habrá oído en este caso. Levante la mano a los quienes han escuchado el escándalo en la Municipalidad de filtración de datos en la Municipalidad de Miraflores. Si lo han escuchado, levante la mano. A ver, para saber más o menos quiénes. Sí, lo repito. ¿Quiénes han escuchado el caso de la filtración de datos en la Municipalidad de Miraflores? Que fue el año pasado. ¿No han escuchado? Bueno, para resumir en sí, el caso ha sido que la Municipalidad de Miraflores tenía los datos de los contribuyentes. Toda municipalidad tiene los datos, en este caso. Con esto, declaraciones de impuesto predial, renta y todo lo demás. En esa base de datos, unos hackers, en este caso se alega, que habían vulnerado el sistema de la municipalidad y habían accedido a todos esos datos, que incluían la información de nombres, apellidos, familiares, números telefónicos, inclusive en algunos casos cuentas bancarias, o más o menos un estimativo del patrimonio. Todo eso devino en qué? En que Miraflores, en atención a esa filtración de datos, haya pasado de ser uno de los distritos más seguros de la capital a ser uno de los distritos más inseguros de la capital, en conformidad con las noticias que se pagan. Siempre hay accidentes en Miraflores en la bajada del Mendaris. Ahora, lamentablemente, habían robos, en este caso, en una nueva modalidad que tengo entendido que era desde un carro, en este caso, que parecía un carro. Este, claro, es un ejemplo. O sea, cuando les digo lo que las entidades privadas usan, son la ISO. Es un estándar de calidad internacional y que en sí pueden brindar, en este caso, lineamientos. En sí, sí hay entidades que están, más que nada, recordemos, las entidades que están más afectas para el sistema de ISO siempre son el, este, el Banco Central de Reserva, por ejemplo. Tiene unos estándares de calidad muy superiores a las de otras entidades, pero en este caso, esos estándares de calidad no se ven reflejados dentro de su gestión. Como les decía, ese estándar de calidad que tiene muchas entidades públicas no lo tienen lamentablemente todas, no es un requisito obligatorio tenerlos todas a la implementación, lamentablemente. Por ejemplo, eh, a ver, les voy a poner una pregunta. ¿Cuántos sinceramente creen que los gobiernos regionales tienen una certificación ISO? Levanten la mano, a ver, los que creen que un gobierno regional tiene una certificación ISO en todo caso. Puede tener una certificación ISO. A ver, levanten la mano los que creen que un gobierno regional tendría una certificación ISO. Levanten la mano. Que un gobierno regional podría hacer una certificación ISO. La respuesta es que no. Lamentablemente los gobiernos regionales de provincia, más que nada, la capital, bueno, sí es cierto. En provincia, lamentablemente, muy pocos serían los que podrían hacer, por decirlo, casi ninguno. Los estándares de calidad en provincias, en los gobiernos regionales, son muy bajos. Les pongo un símil. La gestión del gobierno del expresidente Castillo y el actual presidente Boluarte es muy propia de la gestión pública que se hace en gobiernos regionales.
donde hay gente que no conoce el aparato estatal, simplemente entra por otros factores que no son meritocracia, que lamentablemente no saben lo que hacen y están en puestos claves. O no son las personas más calificadas. Y todo ello conlleva a que el aparato estatal no funcione adecuadamente. Si es cierto, deberían tener todas esas certificaciones, tener toda esa calidad. Lamentablemente, vivimos en un país con un centralismo muy desarrollado y que lamentablemente tenemos que buscar una solución para ello. ¿Ya? En este caso, la comparación del SGD y el sistema tradicional. Este sistema de gestión documental SGD es una plataforma digital que facilita la organización, la clasificación, el almacenamiento, la búsqueda y el control del acceso a los documentos. Y permite la firma digital y la automatización de procesos. Asimismo, permite en este caso que esa firma y la validación de los documentos pueda ser gestionada en este caso de manera interna y sin necesidad de un fedatario. Asimismo, permite una mayor transparencia en la trazabilidad y una mejor eficiencia dentro de la gestión pública. El sistema tradicional, que es el sistema de archivos físicos, se basa en el uso de papel, carpetas y estanterías. Asimismo, requiere, en este caso, es vulnerable a pérdida y deterioro. Por ejemplo, en el caso de los huaicos y otros imprevistos naturales, robo y en este caso, y repetición de procesos manuales, lo que implica un esfuerzo de mayor pérdida de tiempo. Les expliqué el caso, en este caso, que se requiera un documento y lo requieras ver en este caso, el sistema de que se tiene un documento, tienes que firmarlo y el superior te lo devuelve diciendo tienes que arreglar esto. Y no hay papel. Tienes que pedir otro memorando solicitando papel y recién con ese memorando que te dan el papel puedes recién empezar a trabajar. Así es que tener en cuenta eso, tener en cuenta cómo funcionan los procesos en este caso y las funciones. Pero siempre se tiene que enseñar este modelo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Perú hay provincias y en las zonas más alejadas, e inclusive en hospitales que no tienen de los implementos, por ejemplo, véase costas, no se tiene implementado el sistema de gestión documental SGD, se tiene el sistema tradicional. Pero una cosa no quita la otra. Siempre es preferible que los archivos se tramiten en computadora, en correo, que se tramiten a mano, por eso que hay otro riesgo, que es el de la letra ilegible. Si un documento es ilegible, no se puede ver el documento, y por lo tanto, el usuario no podría acceder a este documento, ¿ya? Lo que requeriría un mayor tiempo y esfuerzo. Ahora, vamos a ver el tema de la clasificación de archivos. Por su naturaleza, los archivos se clasifican en archivos administrativos relacionados con la gestión diaria, por ejemplo, pido memorando, remito memorando de respuesta, X cosas. Históricos, con un valor histórico, por ejemplo, se quiere recopilar toda la información de justamente de los procesos, de la gestión en este caso para la toma de decisiones. ¿Cómo ha salido la toma de decisiones? Y asimismo de carácter permanente, en este caso. Recuerden que en la clasificación por naturaleza es importante definir cuáles son la gestión, la toma de decisiones, la permanente con carácter de valor probatorio y permanente. Asimismo, por su soporte, los archivos pueden ser físicos, papel en este caso, o digitales en el formato, en este caso, ya sea PDF, Word, XML o base de datos, Excel. Recuerden también por su nivel de acceso. Pueden ser públicos, que pueden ser a cualquier persona, reservados con acceso restringido, que tienen que tener especial cuidado en el acceso a esos archivos y tener, en este caso, un acceso restringido. Y los confidenciales, solo cuando es importante y contiene información privilegiada de la entidad. Tenemos que recordar eso. Tener en este caso un sistema que te dé un acceso. Tener que delimitar esos accesos es importante, tanto para los funcionarios que realizan esta determinación de los accesos, como para entregarlos, realizar, ver qué documentos se tiene para el archivo público, ver por qué
son de naturaleza. ¿Qué naturaleza es el archivo? Por ejemplo, si les hacen mediante, este, si les hacen a ustedes un tema mediante solicitud de transparencia, si es información confidencial, ¿la van a trasladar? Levanten la mano los que creen que sé que sí. Que tiene información confidencial de la entidad. Exactamente. Ahí creo que están. Ahí tengan cuidado. Toda información de transparencia no se entrega. Hay información que es de carácter confidencial que no se puede entregar al público. Uno tiene que tener especial cuidado en la información que entrega, porque serán responsables de esa información que le van a entregar. Sí mismo. Ahora vamos a ver. En los procesos de conservación y organización en archivos físicos, la recepción y registro de documentos, los documentos se identifican según tipo, fecha y procedencia de autor. El autor es quien elabora el documento. Se registran en un libro o plataforma y se clasifican, bueno, según tu naturaleza, tipología, alumno, número de expediente, principal clasificación es número de expediente, y en atención a las normas establecidas. El rotulado y codificación. Los documentos se rotulan con etiqueta de identificación de su contenido, fecha, número de expediente y autor. Se le asignan códigos para facilitar su búsqueda. En los códigos está, en este caso, el número de expediente. Es importante siempre tener en cuenta el número de expediente para la trazabilidad. Es muy importante y sobre todo para conservar la trazabilidad del documento y tener, en este caso, toda la documentación pendiente. En atención al almacenamiento, los documentos se almacenan en estanterías o archivos con condiciones adecuadas de conservación. La temperatura, la humedad y la luz son muy importantes porque si hay una temperatura muy alta, los archivos también se pueden perder. Y la humedad y la luz también son factores que deterioran los documentos. Eso, por ejemplo, podrían verlo en el caso de que sea, por ejemplo, que estén haciendo un trabajo, por ejemplo, en Madre de Dios, en Puno, en Punín. Sí, el control del acceso. Cada persona que presenta con un documento tiene un control del acceso. El acceso restringido y firma en este caso un documento de confidencialidad, pero se tiene quién es el que realiza el acceso determinado. La preservación y mantenimiento. Cuando son documentos en físicos, la preservación y el mantenimiento de los documentos recae en la persona que es responsable de los documentos y a la cual se le han derivado el documento. Esto va a requerir que sean otras prácticas, como por ejemplo el control de la humedad, la temperatura de la luz y la protección contra plagas. En este caso, quiero hacer el énfasis que hay especialistas en ello, que son los famosos archivistas, que trabajan en este caso en el Archivo de la Nación, ya que su objetivo es resguardar el trámite de documentario en general. La expurgo y la eliminación, en este caso los documentos con un plazo de vencido, se elabora un cuadro y se elimina en este caso, pero siempre siguiendo los parámetros y siempre viendo qué documento se puede eliminar y qué documento no. Y la digitalización es el procedimiento final de convertir todos los documentos físicos, escanearlos y tenerlos en una nube institucional a la cual van a hacer acceso a todos. Ahora, la digitación y la conservación electrónica. Los formatos estandarizados son formatos de PDF, JPG para imágenes en este caso, pero siempre son PDF. ¿Por qué? Porque el PDF lo pueden firmar digitalmente para imágenes y con el fin de garantizar quién lo ha emitido y que sea justamente la validez del documento. El almacenamiento seguro es en este caso un sistema de almacenamiento documentario, el cual se realiza en este caso en las nubes, gubernamentales con las medidas de seguridad y los respaldos para evitar la pérdida de información. Adicionalmente, el control de acceso, que establece los permisos del acceso. Recordemos que todos los permisos en este caso que se realizan para acceder al documento son solo el personal autorizado y con los documentos electrónicos
va a poder acceder a esto. No es de común acceso. Y como funcionarios públicos o futuros funcionarios públicos van a tener un acceso a la información que tienen que tener la adecuada conservación y manejo de la información. Ahora, el tema de ciberseguridad es un tema del cual es muy importante y que lamentablemente no estamos adecuados. Por ejemplo, el tema que les comenté de la Municipalidad de Miraflores es el más reciente caso de una falla de ciberseguridad en la gestión pública. Las amenazas, los principales son los hackers, los ataques de phishing, el acceso no autorizado y la obsolescencia en y la obsoleta tecnología. Las estrategias que se implementan en estrategias de seguridad documental, copias de respaldo, encriptación de los datos, validación biométrica, los firewalls, los protocolos de acceso seguro y las buenas prácticas, el uso de la firma digital, certificados electrónicos, firma, copia de seguridad, tecnologías de blockchain, toda integridad documental. Todo eso no se ha implementado adecuadamente. Y ahora les hago esta pregunta. Si ustedes creen que a una municipalidad con los recursos de la municipalidad de Miraflores le han podido atacar hackers, a una municipalidad, por ejemplo, como el gobierno regional de Puno o un hospital en este caso, bien alejado, ¿creen? O el de la PC o a otro, ¿creen que lo pueden atacar hackers? Levanten la mano los que sí, creen que sí. Sí, exactamente. Lamentablemente son muy vulnerables a los hackeos electrónicos. ¿Y qué conlleva estos hackeos electrónicos? Conlleva a que la información que es pública, privilegiada y privada, por ejemplo, cuando ustedes postulen a programas sociales, Mi Vivienda, Cuna Más, becas, este, eh, eh, Cuna Más, Pronave, Beca 18, toda esa información tiene acceso a tu ficha socioeconómica y todos esos datos van a ser filtrados. ¿Y por qué van a ser usados? Lamentablemente en el contexto en que estamos, por la delincuencia. Y es justamente importante que tengamos un sistema adecuado de protección cibernética. Ahora, en ese sentido, la ciberseguridad es un tema que atañe a todos y cada uno de los funcionarios públicos, pero que no se da la importancia adecuada. Si ya se tiene implementado el tema del SGD, debería implementarse el tema de la ciberseguridad, proteger la nube, encriptarla. Por ejemplo, ¿por qué los temas de filtración de datos son muy cruciales? Porque, ¿qué pasaría si se filtran los datos de los programas Juntos, Beca 18, del CISFO, todos esos programas? ¿Qué pasa si se filtran? Todos esos datos se van a quedar y se van a exponer a los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, le voy a hacer una pregunta. Me lo escriben en el chat. ¿Qué pasaría si la municipalidad a la cual ustedes pertenecen filtran los datos de los ciudadanos que pertenecen a esa municipalidad? Me lo escriben en el chat a ver qué creen que pasaría. A ver, ¿alguien tiene una idea de qué pasaría? Bueno, exactamente, extorsión, el aumento exponencial de la extorsión de los ciudadanos, porque ya sabían cuánto gana cada persona, y sobre cuánto gana cada persona podrían dirigir en este caso las extorsiones, y se aumenta. Un tema, como bien, un tema tan relevante como la gestión documentarias conlleva esto. Si no se hace una adecuada conservación de los documentos, una adecuada backing de los documentos, puede llevar a un proceso en el cual los propios ciudadanos estén expuestos por culpa de la ineficacia del gobierno. Y cuando pasan estos delitos, ¿a quién van a culpar? ¿Al alcalde? Si esto el alcalde lo pueden culpar, pero el alcalde va a decir, pero yo tengo mi personal de administración, y ellos han debido de tramitar los documentos, y ellos han debido darle la seguridad a los documentos. Así que todo ese tema es muy importante, por eso que se utilicen todos los mecanismos para conservación y preservación documental.
¿Ya? Es muy importante eso, especialmente dentro del contexto que tenemos ahora. Ahora, ¿cuáles son la gestión documentaria en las zonas alejadas y los retos que se enfrentan? Eh, los retos es que en las zonas más alejadas de la gestión documental se enfrentan a la falta de infraestructura digital, el poco acceso a Internet y al recurso tecnológico. Entonces, las estrategias que se pueden implementar. Hay unas estrategias que se tienen que implementar para la documentación física en zonas alejadas, así como el uso de las tecnologías adecuadamente, para que se puedan implementar en la conservación en documentos más resistentes, planes de emergencia, planes de contingencia para cambios climáticos. Recordemos que en provincia hay una fuerte contingencia de cambio climático y sobre todo la capacitación constante en la digitalización y capacitación sobre el manejo y la conservación documentaria, sobre todo con los archivistas. Hay que recordar siempre que cada documento que va en la mano, uno es responsable y tiene la afectación de ese documento y posteriormente, si se filtra ese dato, por ejemplo, ¿qué pasaría si se filtra datos de comunidades dentro de una zona que es vulnerable, alejada, y luego, producto de esa filtración, empiezan a aumentar los crímenes? ¿Quién cree que ahí va a ser, en este caso, los funcionarios que manejan los documentos a los que se va a fijar la Contraloría, la Fiscalía, todas las instituciones corresponsables? Es indispensable que ustedes tengan esas estrategias de implementación y que tengan, asimismo, la cautela en el manejo documentario en las zonas, especialmente en las zonas más alejadas. En ese sentido, considero que las oficinas de tecnología, bueno, ahora ya en este caso explicado en sí los puntos centrales y la importancia del archivo y la conservación documentaria, eh, considero que ahorita, así mismo como se ha explicado, ahorita quiero que me haga una serie de preguntas para ver en este caso, refleja conceptos y qué ha quedado claro, qué no ha quedado claro. A ver, las oficinas de tecnología de información y seguridad son responsables de implementar los sistemas de ciberseguridad. Sí, sí, no, porque, o sea, a ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si son oficinas de implementación de TI, pero es para un gobierno regional? No me acuerdo, en el gobierno regional de Junín, por ejemplo, y no tienes un software adecuado, o sea, estás con los programas básicos. Por más ingeniero muy bueno que seas, si no tienes los instrumentos y las herramientas adecuadas, no vas a poder hacer mucho. La oficina tecnológica depende de un presupuesto. Toda entidad del Estado y toda función pública depende del Estado, depende del presupuesto. En este caso, ¿quién te da el presupuesto? A ver, ¿el MEF? ¿El gobierno central? ¿Quién da? A ver, levanten la mano los que creen que es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, levanten la mano los que creen que es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno central, ¿quién da el presupuesto entonces? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que es el gobierno central? A ver, el que da el presupuesto y el que más que nada delimita en ese caso la actuación del aparato estatal es el gobierno, es el MEF, quien da el presupuesto y quien en ese caso asigna el presupuesto para, claro, por pues, del gobierno central. Es importante tener en este caso las condiciones dadas para ver. Tienen, tienen que tener en este caso una gestión fundamentalmente clara en atención a los resultados que se pueden obtener. Cada documento implica responsabilidad. Cada documento en físico, como le estoy diciendo en ese caso, más que nada esta clase es para que vean cuáles son las diferencias y cuáles son las responsabilidades que implica cada sistema. Por ejemplo, el sistema antiguo y el tradicional implica la responsabilidad de mantener los documentos. Cada funcionario público tiene la responsabilidad de mantener toda la documentación conservada, aplicando las técnicas. Por ejemplo, tienen que protegerla del calor, del frío. ¿Qué pasa en caso de inundaciones? Se genera un protocolo para proteger los archivos en las inundaciones. Si no, son responsables de la pérdida. O cómo generar de nuevo esos documentos. Son documentos muy importantes, véase balances contables.
porque si no, un ciudadano o esos ciudadanos que están en este caso eh, agitados o los agitadores públicos que hay dentro de provincias, pueden exigir la documentación. Por ejemplo, ¿por qué no se han implementado las vacunas adecuadamente? ¿Qué pasó por motivos del hueco? Se perdió toda la información de las historias clínicas. Ese funcionario público va a ser luego sujeto a un proceso. Es importante que dentro de la gestión pública que hagan es tener la documentación, implementar la documentación e implementar procesos para asegurarse que la información y la documentación no se pierda, se mantenga, adecuándose en cada contexto. Si están ya sea en una región de calor como Madre de Dios, Loreto, Cayali, o si están en una región donde puede haber lluvias, por ejemplo, Puno, eh, o la zona del norte, tienen que tener un protocolo adecuado. ¿Por qué? Porque si no tienen, se les puede usar la negligencia y la negligencia es la pérdida documental. Al final, toda esa serie de procesos van a atender a la principal motivo de que tiene el funcionario público tiene que resguardar esos documentos. Y como pueden ver, es mucho más sencillo mantener un documento virtual que físico. Al final, toda esa gestión que tendrían que hacer, tienen un documento físico, no lo tienen que hacer cuando tienen un documento virtual. Pasa un Waico, ya, pasó el Waico, pero está el archivo digital. La nube no le afecta el Waico, la nube no le afecta el calor, no le afecta la humedad. Y todo ese procedimiento que tendrían que implementar no tendría, y tendría, por lo tanto, no podría, no podría tener, no podría tener esa limitación y sería, por lo tanto, más fácil para el funcionario público. Recordemos que el funcionario público es responsable en sí. Y así mismo para los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos particulares que pertenecen al sector privado. Los que pertenecen al sector privado, es importante que sepan que los funcionarios públicos que no mantienen SGD y que tienen documentación física, igual tienen la obligación de documentarlo. Y si le dicen, oye, se perdió, ¿cómo que se perdió? Se tiene que exigir, porque todo funcionario público tiene la obligación de mantener y conservar esos documentos. Y si no están, tiene que ser por una causa justificada y tienen que explicarles por qué. Es importante tener no solo el conocimiento de la norma, sino también saber en qué se puede dar y cómo se puede aplicar la presente normativa. Es importante tener toda la presente normativa adecuada, saber los procesos internos. Recordemos que cada entidad tiene su proceso de conservación, mantenimiento de documentación y sobre todo es importante velar por el cumplimiento normativo, velar por la conservación documentaria, implementar mejoras, siempre implementar mejoras dentro del área donde se encuentra uno, y lo principal es brindar un adecuado servicio al ciudadano. Sean las limitantes que se tienen, porque siempre en toda institución pública va a haber limitantes. Al final, las limitantes no son una excusa para que no se hagan las cosas bien al final. Se trata de simplemente ser más creativos a veces, como se le expliqué en el anterior ejemplo. Por ejemplo, si son, ¿qué pasaría si están, en ese caso, en un centro público que están escribiendo todo a mano? Transcriben todo a digital y le ponen la firma nomás de quien lo ha realizado. Se lo imprimen luego posteriormente y luego lo traen a imprimir y lo hacen firmar. Es mucho más legible ese archivo y por lo tanto será más fácil para el ciudadano, a menos que haya una intención detrás de la persona en que no sea legible. Pero regularmente son cosas que se pueden implementar. Claro, ojo que el canon minero no se funciona así. El canon minero, el canon minero va directamente a los gobiernos regionales. Y con ello, por eso es un caso anecdótico, el caso del ex gobernador regional, en este caso Gregorio Santos, quien pese a tener ese canon minero, pasó toda la región en la cual estaba gobernando, extrañamente no tuvo ninguna mejora. Eso es un problema de gestión. Pueden dar el presupuesto que desean a las entidades, pero si la persona no hay un ratito. Disculpen. Este,
En este caso, como lo habrán podido ver en este caso, este, siempre es importante que tengan en cuenta cómo se funcionan los ciudadanos y cómo funciona la gestión pública. No importa cuánto presupuesto tenga, sino importa cuánto lo ejecute, cómo lo puedes ejecutar. Ya. Sí, ahora más bien, si tendrían alguna pregunta en todo caso, a ver, a ver, una pregunta. A ver, una consulta en el SGD, podría tener un ejemplo para implementar el área de control de la minería. Bueno, es que en el SGD no se implementa en el sector privado, como les estoy explicando. En el sector privado se implementan las regulaciones, en este caso de compliance, normas que pueden ser las ISO para tener mejor calidad en la gestión, pero normalmente no son los mismos procedimientos que en el sector público. El sector público maneja otro tipo de procedimientos y por lo tanto tiene otro tipo de clasificaciones y modos de gestionar. El SGD siempre tenganlo presente, y si ojalá le quede presente en la de clase, es el SGD es exclusivamente para el sector público. Y hablando de tema de control, ¿y quién controla las entidades públicas? La Contraloría a través del OCE. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier consulta en la próxima clase me la dicen y con confianza se les responderé. Siempre pongan sus preguntas acá y siempre les responderé de la mejor manera. Y espero que les haya quedado muy claro y que hayan aprendido bastante. Si algo les queda de la clase, que les sirva en su vida profesional y que sigan capacitándose, porque la idea es que se capaciten y que sean mejores profesionales con esta clase. Es lo que se busca dentro de esta clase y esta impartición. Difundir el conocimiento y hacer que ustedes sean mejores profesionales y mejores servidores públicos. Más que nada, eso sería todo. Si tienen clase y si tienen preguntas, por favor, me las remitan al principio de la clase y no tengan siempre voy a estar dispuesto a hacer sus preguntas para contestarle. Si algo no ha quedado claro, por favor, siempre pregunten. Así que, bueno, más que nada eso es todo y espero que tengan un excelente día y que les haya, que sea una muy buena noche y ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.